Muy buenos días para todos. Un saludo muy especial en nombre de la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y de todos los magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo en nombre de nuestra directora, la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta videoconferencia denominada Cosmovisión y Niñez Indígena, que hace parte del ciclo de formación en la protección de niños, niñas y adolescentes desde la interculturalidad. Es importante en los niños, niñas y adolescentes indígenas en quienes recae la responsabilidad de proteger y conservar sus tierras tradicionalmente. Es así como su cosmovisión, su derecho mayor y su tan emblemático y esencial saber ancestral que es transmitido de generación en generación y de esta forma, a través de su palabra, se resguarda el significado de la existencia de su ser y de su entorno, ya que es en ella donde se refleja su cultura, sus tradiciones, sus usos y sus costumbres. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de la doctora Dunencanevia Muelas Izquierdo. Ella, como líder y representante del pueblo arhuaco, secretaria técnica de la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas y asimismo investigadora de la Universidad del Rosario. Doctora Dune, sea usted bienvenida. Tiene el uso de la palabra. Duduzano Sinamuyina, bienvenidos a este espacio tan importante en el que vamos a reflexionar sobre la cosmovisión de la niñez indígena, en este caso desde el pueblo arhuaco. Un saludo muy especial desde Pueblo Bello, Cesara, Ticuacumuque, territorio ancestral. También enviamos un saludo especial a quienes han dado espacio a estos temas, a la doctora Diana Alexandra Remolina, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Estamos en este momento con el Mamu Zarinmacu Vicencio Torres Niño de la comunidad de Simunoroa y con la niña y joven lideresa María José Izquierdo, quien ha también emprendido un proceso comunitario y que nos va a contar el día de hoy. Muchas gracias a quienes nos acompañan en este en vivo. Entonces, es fundamental cuando hablamos de niñez indígena comprender lo que dice nuestro derecho, nuestra ley de origen, nuestros principios de vida. Esto es fundamental. Creemos que ha sido un error hablar de derechos de los niños desconociendo cuáles son estos derechos desde los pueblos originarios. Entonces, en este pequeño compartir, en este pequeño conversatorio e intercambio de la palabra, nos va a acompañar el Mamu Zarinmacu, el Mamu Vicencio Torres Niño, con la visión desde nuestra ley de origen. Nos va a contar qué significa ser niño, cuáles son esos derechos de los niños y por qué desde los pueblos indígenas defendemos los derechos de los niños. Entonces, Mamu tiene la palabra. Gumsinu mazikawa kwa gumsinu matuikawa kwa gumsinu mabunskawa kwa gumsinu umachakirukawa azkawa nene na ukangi gumsinu nikari inje chunu ka agamu se chunu gumuna
je se chunu kagam se chunu je wan wan je se chunu lang yande man kagam se zaria bunga ni ka du gwami gwa zoja bunde gam sine gwami gwa kunuga ka un kun samse ri미하는 그잖아 이와 kun samse ana kujani 아자니 아나고 권이산 나는 긴길에 gam sinu chewin kuni kunga ka un 나리다니 에이 미즈가 추원이는 자리 막고 나리가세 yandi jamun ye makagam chujari kunan kuras는 그래 zasanamni bigan kujanan jeira sanamu zamiza sanamu pimbikunu zagamuiza sanamu pimbikunu semkeza alganan iwa yergam silingi tikaware seimukega wakan andi pimbikunu semkena ikari iza sanamu gamsinu tu an kawinzo ingwasti nanabazan kebu in ijo aju gamsinu bek kuyanenan ki warun kawani ande imri andi ella bani anke yankebu y muy bien te dimas. Entonces, apoyar con la interpretación del mensaje del Mamu Zarin Maku. Todos los seres de la naturaleza tienen padres y madres y es necesario que así como los indígenas somos defensores de la naturaleza, de los elementos, también debemos defender a los niños. También decía el Mamu que así como los niños crecen, también los ríos, los árboles son niños y crecen y que también tienen derecho. Entonces, cuando hablamos de la niñez humana, también tiene su representación en la naturaleza y que en nuestra ley, por eso es que todo el tiempo hacemos pagamento para hacer esa restauración, ese equilibrio para que los niños árboles y niñas árboles estén bien y también la niñez humana. Entonces, con esta intervención, lo que queremos es dejar claro que para los pueblos indígenas los derechos de la niñez son fundamentales y no solo los derechos, o sea, y además de los derechos de la niñez humana, hablamos de los derechos de la niñez de la naturaleza, de las semillas, de esos retoños que crecen día a día, de los animales, y esto es fundamental. Miren que muchas veces cuando hablamos desde afuera en estos casos de violencia en el que se tiene como un principio el interés superior del niño, pasamos ignorando y no nos preguntamos cómo funcionan en la práctica estos derechos en los pueblos indígenas, y es lo que hoy queremos reflexionar acá, y el Mamu está diciendo sí hay un derecho. Entonces, ¿cómo desde ese sistema jurídico no indígena estamos comprendiendo esos derechos? Y creo que a la fecha las instituciones le han fallado a la niñez indígena respondiendo cómo son esos derechos, qué sienten y qué entienden estos niños indígenas como sus derechos. Imagínense, esta es la visión desde el pueblo arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Cuántas visiones de niñez indígena en la nación colombiana hay? La desconocemos, y esta es una invitación en esta mañana con el Mamu de vamos a aprender, vamos a estudiar cómo son esos derechos de los niños, porque los hay. Y creo que acá pues lo que existe en nuestro ordenamiento jurídico no indígena es un desconocimiento, y retomo esa invitación, y por eso quiero darle la palabra a nuestra invitada María José, quien tiene experiencia, quien es una niña indígena y nos va a contar desde su voz para ella qué es ser una niña indígena del pueblo arhuaco. Bienvenida María José, gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es María José, mi nombre en Iku, Atilgunkey. Como siempre digo, estoy orgullosa de ser indígena arhuaca
Pertenezco a la comunidad de Aticuacumaque. Pues para nosotros ser una indígena va más allá de lo normal. Normalmente siempre algo fundamental en nuestro desarrollo como niñas está nuestro abuelo. Pues mi abuelo era el Mamo Bunchanabi. Él desde pequeño, bueno, desde que mi madre me tenía en su vientre, me guió a mí para ser alguien en la vida. Desde pequeño nos guían para cumplir una función en nuestro pueblo. Mi abuelo me estaba preparando para ser Seimuke. Para nosotros esto sería como en lo normal, los padres siempre tienen a sus monaguillos. Entonces un Seimuke sería la persona la cual ayuda a sustentar o a tener los trabajos de los mamos. Mi abuelo siempre me guió en esto, pues nos enseña mucho sobre el cuidado de nuestro cuerpo, la protección de la naturaleza, el cuidado de nuestra madre tierra. Nos enseñan todos los valores. Realmente nuestros abuelos son los que nos guían desde pequeños. Nuestros padres también siempre están acá con nosotros. Normalmente los niños de ahora, cuando están pequeños, lo que les dan son juguetes, les dan celulares, muchas cosas. A nosotros nos enseñan las bases, nos enseñan a cómo cultivar, a cómo ayudar en las cosas primordiales de la casa, a sembrar, a cuidar animales. Y esta es una base que nos ayuda a formarnos como personas. El Mamo también nos enseña de cómo podemos pagarle a la naturaleza. Normalmente nos ponemos a pensar, ¿qué tal fuera si la naturaleza nos cobraría por todas las cosas que nos da a diario? El aire, el sol, la luna, la noche, el día. ¿Cómo nosotros podemos pagarle esto? Nuestro Mamo nos enseña cómo desde pequeños a grandes podemos agradecer, pagar con nuestros pagamentos todas las cosas que nos dan a diario. Nos enseña mucho también el cuidado del cuerpo, que es algo muy importante. Lo vemos nuestro cuerpo como un templo sagrado. También a tener respeto, pero primero a respetarnos nosotros y luego sí aprender a respetar a los demás. Nosotros vemos las cosas de una manera, siento que más profunda, de cómo podemos ayudar y mejorar el mundo. Gracias. Muchas gracias, María José Aticumaque. Esta es una reflexión muy importante desde la voz de una niña indígena y queremos que también pues reflexionemos sobre la relación que hay desde otras prácticas con la niñez indígena. Por ejemplo, la semana pasada hablábamos con una partera del pueblo arhuaco que se llama Ana Casilda Pérez sobre la partería. Ella decía que este momento para los niños era fundamental porque guardaban las parteras y sus familias y la familia del recién nacido la placenta, y esta placenta era la forma de presentar al mundo la placenta, y el ritual, por así decirlo, del bautizo era la forma de presentar el niño a la naturaleza y que sostengan una comunicación permanente y que el niño pueda encontrar espiritualmente una madrina en las lagunas, un padrino en las montañas sagradas, para que pueda, como decía María José, cumplir su misión de vida. Entonces, de nuevo pregunto, ¿será que cuando hablamos de los derechos de la niñez desde el sistema jurídico no indígena, tenemos en cuenta estas visiones particulares de los pueblos indígenas, o solo nos quedamos con estereotipos que reproducen la discriminación sobre nuestros conocimientos? Entonces, en ese sentido va a ser
la intervención del día de hoy. El Mamu nuevamente nos va a acompañar con otra reflexión. Eli kile gamsinu zenika gamsinu wala kunga gamsinu chikazali obichama ganu nari to javize nani kali a chunga nami wakan andi ni yiku ele arwa za kinkulika sebe pindene kuzani kili walu kwa agni bezan nuganan jezgum yamejin kwa jezgum kikungi kabunuga kwimikingi kabunuga kangingi kabunuga imagina chowana chungu yemikina gamsina chowana chunga abani abeki imagina chowana chuna nkingi yemira zinameri gamsina chowana chunga boli chukumana jina imagunzamuye kabunuga jebu wasunuga jebu manyi bunti kemu kabunuga nikale imari gamusino gwami gwasi iza sali izoja kwikana ani gamusino gwami gwa umejunandi ema bodi unika jina gwami gwa tunuka andi wame iwanu kibichamu kwa kumawiza manu kachonko na niajiria kwa kumo yema kasa bodi chukumana zianazi yimu kwa nigame zungu bichambri kwa kunuka yandi gamusini chwa chazine bundikunze kile kana kwa suna zirecho nukanki ema bona unanika chuchu na gamusini chuchu yana kabunani imi mama na vikase zan chunu kwani yedo kwani yande ma yugami gwasi be nukangumbe gamusini yugami kwa kanuga kaizagon yame gamusini za zina umazikawa chakirukawa tuikawa kwa bunzikawa na nkunki yanda be kema kagamze gunti chunuga na kagamze zambi bonje kanuga gunti guna digun kaze wa gunti yande makasi inkia kwa kumya boli zoja na jina means chocho nukun gamsinri dunga kusi zoja kawani jeno kwani Duni Mamu. Duni en nuestra lengua es gracias. Entonces acá el bienvenido Duiruney a este espacio nos va a apoyar con la interpretación de lo que dice el Mamu. Muy buenos días, mi nombre es Duiruney Torres y voy a hacer la traducción de lo que ha dicho el Mamu. Ha iniciado la intervención recalcando en esta oportunidad que se está hablando de los niños, del cuidado que debe tener ellos, y es que nosotros los arhuacos hemos venido cuidando por el bienestar del universo. No hemos simplemente pensado en hacer un cuidado hacia el individuo, sino a todo lo que constituye el universo y lo natural. Dice el Mamu que tenemos que cuidar primeramente las aguas puras, las aguas que no han sido de cierta forma tocados por el hombre. Tenemos que cuidar aquellos árboles que están naciendo ahora. Tenemos que cuidar todos los alimentos, lo que constituye esa como la nueva vida, ya que físicamente podemos decir que estamos cuidando a los niños. En esta oportunidad que no nos podemos ni acercar debido a la pandemia, debido a las destrucciones que se le ha hecho a la madre tierra. En principio, si no cuidamos esto, no velamos para que la madre tierra se conserve tal cual como se nos fue dejado, entonces no vamos a cuidar a los niños en ningún momento. Es así que no importa la distinción de raza ni de colores, todos estamos siendo cuidados por un mismo medio. De esa manera, todos tenemos la obligación de preservar lo que constituye todo lo natural. Y esas son las palabras que ha dicho el Mamu. Muchas gracias, Duiruney, por su traducción. También, pues, este proceso
es importante, cómo los jóvenes aprendemos de las palabras de nuestros mayores, de los mamus. Ahorita las palabras del mamu me hacen pensar en algo que insiste la consejera Alejandrina Pastor del pueblo Wigwa y dice: si queremos que no haya violencia contra los niños y niñas en nuestros territorios, debemos seguir haciendo pagamento en las lagunas. Nuestros sitios sagrados no pueden seguir siendo profanados, porque por esto es que se reproduce esa violencia en los cuerpos de la niñez, y creo que esto tiene que ver con ese deber, porque no solo como humanos tenemos derechos, sino deberes, y ahorita el mamu lo mencionaba, ese deber de cuidado que debemos, ese deber de cuidado para el universo, para todos los elementos que hacen parte de nuestro entorno. Entonces, yo le pregunto a María José, quien nos acompaña, ¿cuál cree que sería la tarea, por ejemplo, ahorita que estamos en el municipio de Pueblo Bello, con unas apuestas, con un trabajo de casa de gobierno? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué les hace falta a los adultos para apoyar a los niños? Bueno, ¿qué le hace falta a los adultos para apoyar a los niños? Pues yo quisiera más que todo sea como antes, que estaba más que todo la orientación. Vemos que ahora muchos padres, tal vez por estos tiempos, por la pandemia, por lo que se nos están presentando, tal vez estén un poco más en la casa. Pero ¿y anteriormente era así? Esa es la pregunta que nos podemos dar. Ahora tal vez los tiempos sean difíciles por eso, pero un padre normalmente necesita darle a su hijo, escucharlo, tiene que enseñarle bases, porque realmente si nos queremos formar como personas, ser grandes personas, unas grandes personas, alguien en la vida, todo comienza desde la formación desde el hogar. Porque si nuestros padres no nos enseñan los valores, no nos dan a conocer lo que es una responsabilidad, nunca llevaremos a ningún lado. Por eso pido a los padres que escuchen mucho a sus hijos, que les den consejos. A nosotros los indígenas, nuestros padres nos aconsejan. Normalmente el mayor tiempo, siempre de mi parte, siempre lo paso más con mi mamá. Ella me enseña muchas cosas, me guía, me da a conocer sobre mi cultura, y eso es lo que nos realmente importa, que los padres nos pongan más dedicación y nos escuchen en todas las cosas para que nos puedan guiar y sigamos sus pasos y seamos grandes personas. Muchas gracias, María José. Creo que contar con niños, que escuchar sus palabras. Hace unos días también acompañé en Casa de Gobierno, que es la Casa de Justicia, la oficina de la autoridad indígena acá en Aticuacumu, que me llenaba de alegría de ver a los niños participando, contando sus experiencias, y este es un llamado pues también a fortalecer estos espacios de participación de los niños, donde puedan hablar, donde sean escuchados, donde se tomen en serio. Y creo que para seguir avanzando, porque el tiempo es muy corto, quisiera el mamu nos compartiera sobre lo que significa el Dayunknu, que hace mucho tiempo hablaban de nosotros no podemos estar concibiendo hijos de cualquier manera, ¿no? Los hijos también deben ser concebidos en un orden de acuerdo a nuestra ley. Entonces el mamu nos va a contar un poco sobre este proceso. Mamu. Considere. An kwa kuma gina ki ani da sanin gina. Yi ba sai ya gamsin da go ubin da ni da sanin an kwa kuma ki. Yi
kaba timan kichungeri i kabamuru anida sana kiru. Anauge kibadi. Are medio anak kenukwas anan kiri anida sana kwas chusidori kurame gamsinri wichaman kanadin bin. Yandi bari kanan korani kaseri bekne o kankek kwa yamni jiu chuktari kuyane nanki eimade. Eimi warhamu guntan kawan. Aji zari kiri kwami wasi jazo janame be iwane ki eriki gamsinan kichwam kawin kichikoka. Yandi bari aji di kamakan. Iwari ale meju mimpo ale meju anagi kwa. Ale meju kingiri ka bichamni bikiri ka bana. Inke poja partija kwa harabe dinanke. Ali bichamri an knarna game bichamri divon nisile nan enta cepat. Andi kanan kuran ikaseri kan jina kan sia jina ali meyuri anak kenukan zan ni vize juanan kwasin vi kwasan na bata. Andi kanan kuran ikaseri invita gun tianan kito na ukwanan. Andi ni krigasai kume kwa jago. Nunga viri cekan miga kau kwa cekan miga kau kwa ni kali meju kinju mi kriga takwa. Ajiga kingri wi cham ni kenuga gwina nanazun. Mamseri mi ya chunu kwa kawani. Yande makana jina kanjina ni kazan nanan kecua sawa vi maseri ngachun kwana yiku bunti nungkra ni karau kwana nigeri. Magam sina chua na chujagi kawanan. Imizo achu kwa kawani. Zajin kana ugade iwa sayana yingam sina kau kwana de maba urakse. Yande imrian za san kwanali kase chuku wani ya janan. Seiwasa gonu na kwatsikan kazai ba. Andi mari ndima zajinka imap. Hanka miki yekwan. Anu gechu kuman zajinka. Miri anu geraji kabiri ni ngekiri no gani be mamseri kwa pana. Ande mi tu iza sana kwe. Imap zajinka na chonu. Andin zamne nang kanne nang zajinka na kalanu ga guntina nano. Kaze kaji bona unigeri ndemi zajinka na kalanu ga guntina. Zamne nang wakamne nang yinne nang. Awa sayna kaze kaji andi mabu zajinka na kalana guntina anima. Ibitaran. Andin se nang beji kajwane nang. Andeli mari zajinka na kinkiri. Mizan zajinka na kalanu. Iwan kwakumano nabali ema kwamu anagwa kamugikari zajinka nabani za sanna chikewu kana kwamu kasane kwa ngeri imani za san diwa na chana gondi ya America msingi bisha budi kanu zan eri mamsari kwa kunan wazina no zajinka nika. Bueno, el Mamo ha hecho una dimensión de lo que significa el Zayinkra y él hace una concepción básica de lo que es nuestra ley, y es que cuando en el momento de la concepción, cuando el padre y la madre digamos, entran en esa etapa de preparación para tener un hijo, espiritualmente todo queda plasmado y ahí es donde nace la raíz digamos, del Zayinkra, donde se plasma ese momento. Entonces, dice que nosotros como indígenas, como arhuacos, tenemos que cuidar ese Zayinkra cuando antes de que nazca el niño, antes de que sea concebido, ya tenemos que haber hecho unos pagamentos. En las 9 etapas o 9 meses que cumple en la etapa de embarazo, ya se debió haber cumplido unas etapas de pagamento
pero no se ha hecho. Ahora se ha fortalecido más lo que es las vacunas, los remedios, y eso no es lo que realmente va a vitalizar a los niños. Lo que tenemos que hacer ahora es recuperar lo nuestro. No importa si vive más allá del mar, todos tenemos una forma de vivir, una forma que se nos fue dejado y tenemos que hacer cumplimiento de ella. Tenemos que recuperar las plantas, los alimentos propios con los que se nos fue dejado. Y fue con esa misma tradición que hasta ahora hemos pervivido y no se puede dejar porque ahora se nos pone una vacuna o un remedio y lo que provoca son distintas variedades de enfermedades que son desconocidos para nosotros. De esa forma, tenemos que recuperar nuestra esencia, recuperar todo lo que nos pertenece, las plantas, los alimentos propios, y solo así vamos a poder cuidar a los niños. Esa ha sido la intervención del MAMU. Muchas gracias de esta reflexión tan importante del MAMU, a quien agradecemos que nos acompañe el día de hoy, porque creo que este es el conversar sobre estos derechos con los niños, con los mayores, y además de mi condición en calidad de invitada, propiciar estos diálogos en los que haya una reflexión de fondo sobre lo que significan los derechos de la niñez. Fundamental lo mencionado por el MAMU sobre cómo estamos concibiendo a nuestros hijos. En nuestras leyes existen unos procedimientos para hacerlo y vemos que son incumplidos cuando hay violación a mujeres. ¿Qué pasa con esa semilla? ¿Cuáles son los procesos que necesitamos para que eso que sucede con una violación sea saneado espiritualmente? ¿Cómo? Son muchas las preguntas que se desprenden de esto que nos menciona el MAMU en lo que tiene que ver con los derechos de la niñez, porque si fue una concepción desarmoniosa, ¿qué pasa cuando ese niño crece? ¿Qué pasa? ¿Le estamos garantizando sus derechos? No, un poco es eso desde los principios espirituales. Parece que no, parece que es fundamental volver a cumplir con nuestras leyes y esto pues tiene un reflejo en la vida física, en este plano material, y es que pues encontramos y nos enfrentamos a diferentes problemáticas, la desnutrición, las vulneraciones de los derechos, pero el MAMU dice que en nuestro conocimiento también está la solución y también pues la invitación es a quienes nos están escuchando y sobre todo las instituciones, cómo fortalecemos esos sistemas jurídicos de los pueblos indígenas que desde luego plantean esa protección de los derechos de la niñez indígena. Me gustaría que María José nos diera un saludo final a quienes nos escuchan, a todos los funcionarios, a todos quienes acompañan esta emisión. Bueno, darle las gracias por escucharnos, por darnos la participación, que es algo muy bueno. De mi parte, agradezco que a nosotros, los jóvenes, también nos escuchen y nos hagan presentes para tener y dar a conocer más ideas que pueden servir. Muchas gracias a todos, les deseo un feliz día y que la pasen muy bien. Bueno, muchas gracias. Insisto en ese agradecimiento a la doctora Diana Alexandra Remolina Botía, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a la doctora Mari Lucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. También, por supuesto, un saludo muy especial al programa USAID Justicia para una Paz Sostenible, de quienes conocemos su trabajo en los territorios, en el sur del país, que es tan importante ese reconocimiento a los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, que
una de las reflexiones de este conversatorio es que existen estos derechos en nuestros sistemas jurídicos, que es necesario fortalecerlos y que ustedes, el Consejo Superior, la Escuela Judicial, son nuestros aliados para lograr esta tarea. Entonces, muchas gracias. Vamos a seguir acá en la parte de las preguntas. Muchísimas gracias, doctora, y también a esos invitados tan especiales que hoy trae junto a usted en esta videoconferencia. Gracias. Vamos a las preguntas. La primera, doctora, ¿cuáles son los retos para el reconocimiento de los derechos de la niñez indígena? Bueno, muchas gracias. Pues los retos para el reconocimiento de la niñez indígena en Colombia son en doble vía. Uno, hablamos de un fortalecimiento de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, como en el caso del pueblo arhuaco vamos a fortalecer que se puedan hacer esos pagamentos para el desarrollo, el crecimiento del niño, ¿cierto? El MAMU decía, bueno, además de su certificado de vacunas que se garantiza con la IPS, pues cómo hacemos que el niño tenga ese seguimiento espiritual para que pueda crecer. Eso es garantizar sus derechos, ¿no? Hacer sus pagamentos de manera permanente. También el reto hacia afuera es, bueno, cómo las instituciones, cuando quieren hablar sobre derecho de la niñez indígena, reconocen esa diferencia, se preguntan por qué somos diferentes. ¿Será que esta pregunta se le están haciendo? Creo que no. Por ejemplo, en el 2018 se expidió la Política Nacional de Infancia y Adolescencia y lo único que tenía de indígena esta política eran unas imágenes de unos niños arhuacos en el medio de los capítulos, pero se leía y no habían acciones específicas para la niñez. Entonces es muy importante revisar que haya un reconocimiento real concertado con los pueblos, con las mujeres, para incorporar estas visiones de la niñez indígena. Eso es. Siguiente pregunta, doctora. ¿De qué manera podemos aportar en el fortalecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes indígenas? Bueno, yo creo que ustedes, desde el Consejo Superior de la Judicatura, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, tienen un papel y son aliados, como decía hace un momento, fundamentales en la formación de los jueces desde estas otras miradas, en nuestros pueblos también podemos hablar en nuestros sistemas jurídicos de un interés superior del niño, pero vamos a desarrollarlo para que desde la sociedad mayoritaria puedan comprender cómo es que funciona este interés superior del niño en nuestras comunidades, porque existe, pero hace falta fortalecerlo, reflexionar, profundizar y no quedarnos a veces en ese imaginario que reproduce la discriminación diciendo, no, es que los pueblos indígenas es natural la violencia contra los niños, porque esa es una mentira. Y con la exposición de los mamus con la exposición del mamu el día de hoy, escuchando a niñas como María José, uno queda claro que esto pues en nuestros pueblos tiene un lugar importante, que nosotros cuando hablamos de niñez hablamos también de familia, de comunidad, de compartir, y creo que cómo nos estamos formando como pueblos y como funcionarios de la rama judicial para tocar estos temas. ¿Será que los conocemos? ¿Será que trabajamos en eso? Entonces eso sería. Muchas gracias. Un especial agradecimiento a la doctora Dune Kenevia Muelas Izquierdo, también al MAMU, la persona que nos ayudó con la traducción el día de hoy, y a María José por haber compartido este espacio, por su explicación en esta videoconferencia respecto a la importancia de la cosmovisión como un sistema de conocimientos, hábitos, costumbres, valores y creencias
que se comparten y se constituyen en el núcleo de la identidad de cada pueblo indígena en Colombia, ya que en él se encuentra el devenir histórico que hace posible la identificación de los elementos distintivos en cada una de la cosmovisión de cada comunidad indígena, formando así un lazo simbólico, ancestral y sobre todo sagrado, que es plasmado en los relatos, en los ritos, las costumbres. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias a todos y un feliz día.